video más de nuestra serie de tutoriales de costura. Así que hoy vamos a aprender a abrir costuras con plancha. Quédense con nosotros porque esto va a estar muy útil. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Máquina de coser, plancha, burro de planchar o en su defecto un burro para planchar mangas, tijeras, descosedor, alfileres, greda, la tela de su elección y entretela o tricot. Bueno, antes de empezar les voy a contar qué procesos hice antes de empezar a coser lo que voy a coser ahorita para enseñarles a abrir costura con plancha. Lo primero que hice fue cortar mis piezas. Yo tengo mi vista de adelante, mi vista de atrás. Previamente las entretelé con entretela tipo tricot y corté mi delantero y corté mi espalda. Aquí yo puse hilo de otro color para que puedan ustedes ver el contraste de las costuras, pero en la realidad ustedes tendrían que coser con hilo blanco o con hilo azul, no con otro color, ¿vale? Ok. La siguiente cosa que les voy a mostrar es el margen de costura que yo uso. Hay muchas personas que usan 1 centímetro de margen de costura en hombros y en costado de una prenda. Yo uso 2 centímetros. ¿Por qué uso 2 centímetros? Porque hay veces que por 1 centímetro la prenda ya no le queda a la persona y tenemos que desperdiciar esa tela y comprar más tela, o pues echamos a perder una tela a veces por 1 centímetro de costura. Entonces es mejor siempre dar un poquito más de holgura. Todas las costuras internas, o sea, la unión de las piezas internas en la prenda, sí las hago de 1 centímetro, pero hombros y costados los hago de 2 centímetros, ¿va? Entonces lo que yo voy a hacer ahorita es coser todo es un talle lo que voy a coser todo mi talle, voy a cerrar pinzas y de un lado lo voy a planchar y voy a abrir costuras con plancha y del otro lado lo voy a dejar así nada más cosido para que ustedes puedan apreciar la enorme diferencia que hace ir cosiendo y planchando y abriendo costuras con la plancha o coser todo y no planchar. Lo correcto es ir cosiendo y planchando, pero hay personas a las que les da flojera o que por hacerlo muy rápido no hacen como estos pasos, y entonces no queda igual una prenda si yo la plancho después de que ya la armé toda a si voy cosiendo y planchando, ¿vale? Entonces, lo primero que yo voy a hacer es coser mis vistas para armarlas. Yo siempre pongo derecho contra derecho. Voy a coser esta primero. Aquí necesito que casen mis hombros y voy a coser a 2 centímetros. Remato. Ahí está. Y ahora coso mi otro lado. Estas vistas que están separadas son las de la parte trasera y esta es la vista de la parte frontal. Si ustedes no saben, por ejemplo, entretelar, nosotros tenemos un tutorial justamente para entretelar. Entonces pueden encontrarlo en nuestro canal y es importante que las vistas siempre estén entreteladas para que no se hagan como raro cuando las cosemos, ¿vale? Ahora me voy con mi talle. Yo siempre marco la parte de atrás de mi molde porque hay telas que el delantero y el trasero se ven iguales. Entonces, cuando hago mi corte, marco esto para que no vaya a ser que cosa unas piezas al derecho y otras al revés, porque hay telas con las que uno se puede confundir un montón. Entonces, esta es mi parte trasera. Yo pongo mi delantero y tomo mi pieza de mi espalda de mi delantero. Aquí está marcado el trasero, entonces yo lo volteo y lo coso igual a 2 centímetros. Y ahora voy con mi otro lado, entonces yo checo dónde está. Aquí está mi marca de atrás, entonces pongo aquí mi hombro
Y yo realmente no, pues como que ya tengo el centímetro de costura marcado en el ojo, pero si ustedes pues tienen dudas, pueden ponerle una marca a la máquina de coser aquí con un masking tape, cinta mágica, Durex o lo que sea, o comprarse estos como piecitos que son un imán, que uno los pone aquí y entonces ya te van marcando el centímetro o los 2 centímetros, ¿vale? Ya que yo tengo los hombros unidos, antes de coser mi costado yo tengo que cerrar mi pinza, ¿ok? Entonces para la pinza yo hago pequeñas muescas y también puedo con un punzón marcarle la parte como central de la pinza que va al centro del talle, ¿va? La pinza se cose por la parte de atrás, entonces yo aquí doblo mi tela y donde está mi marca de mi punzón es el final de mi pinza. Hay personas que incluso planchan la pinza para no irse chuecos, eso también es válido. También fíjense, otra cosa que pueden hacer que es bastante cómoda es poner un alfiler donde termina su pinza. Aquí es solo muy importante que la bolita o la cabeza del alfiler nunca quede, o sea, que la libre el pie, porque si se atora con esto va a ser un desastre. Pueden romper la aguja o pueden dañar la tela o pueden hacer un desastre y llorar, sobre todo si no tienen agujas de repuesto. Aquí fíjense, en vez de rematar al final de mi pinza, yo dejo el hilo largo y luego le voy a hacer un nudito, pero como a mano. Entonces aquí yo ya cerré mi pinza. Ahora voy a cerrar mi pinza de acá abajo. Aquí tengo mis muescas. Traten de que sus muescas no sean gigantescas, porque si no, pues no lo van a lograr. Y yo aquí tengo que cazar este lado de la pinza con este. Entonces lo más fácil es también agarrar un alfiler. Entonces le pico acá y luego busco el que está acá. Entonces aquí ya tengo mi pinza. Le voy a poner otro alfiler para que sea más fácil. Y le voy a poner un último alfiler para marcar dónde termina mi pinza. Si ustedes sienten así como que se van a ir chuecos, pues márquenle con greda la pinza. Hay muchos tipos de greda. La que nunca en su vida deben de usar es la greda que es como de aceite, que es como una crayola. Esa es malísima. Es mejor que usen las que son como un gisecito o estos plumones que se quitan al planchar o con agua, ¿vale? Entonces aquí yo remato y me voy a hacer mi pinza. Igual aquí no remato, dejo el hilo largo, ¿va? Y ahora voy a hacer la pinza del otro lado. Pues aquí miren, ya quedó un lado y me voy para el otro lado. Y vuelvo a repetir la misma operación. Y dejo mi hilo largo. Entonces, ya que tengo esto, ahora sí voy a unir costados. Ah, no, me falta una pinza. Perdonen ustedes. Y ahora sí voy a unir mis costados. Siempre es importante que chequen ustedes en sus patrones que sus costados sí coincidan, porque a veces nos quedan un poquito más
largos unos que otros. Aquí se consigue. Entonces la pinza yo normalmente la pongo hacia abajo, pero pues habrá quien la ponga hacia arriba. Ahí pues creo que ya es como al gusto de quien está cosiendo. Creo que hacia abajo funciona mejor. Aquí mi margen de costura también va a ser de 2 centímetros, por lo que les dije al principio del video que luego pueden ocurrir muchas desgracias. Sobre todo si le hacen ropa a alguien y le tomaron mal las medidas, o si la persona subió de peso, o sea, pueden ocurrirles muchas tragedias cuando están ustedes confeccionando, que el poner 2 centímetros de margen de costura les puede hacer la diferencia. Aquí sí es bien importante que ustedes respeten su margen de costura y que no se vayan derechuecos, como decía una maestra mía, porque entonces ahí sí es cuando uno llora. Aquí cortamos y me voy con el otro lado. Tengo cuidado de poner mi pinza para abajo. Acomodo mi tela. Entonces, aquí esto ya quedó y como les dije, voy a planchar un lado y otro lado no lo voy a planchar. Y lo mismo con mis vistas, ¿vale? Ya que cosimos todas nuestras piezas, vamos a abrir la costura con plancha. ¿Qué quiere decir abrir la costura? Quiere decir separar los 2 centímetros o el centímetro de costura que yo tengo y con la plancha le paso la plancha encima para que se quede así la costura. Eso es abrir la costura, ¿ok? Entonces, yo puedo hacer esto en mi burro para planchar, o sea, lo acomodo así y lo abro, pero si no me acomodo o por estar planchando esto arrugo lo demás, yo tengo 2 opciones más. La primera es cambiarlo por un burro para planchar mangas. Como pueden ver, lleva toda la vida conmigo. Bueno, entonces, yo acomodo esto. Lo meto aquí, fíjense. Entonces, tengo como mayor control de lo que estoy planchando. Yo hago esto, tomo mi plancha. Dependiendo de qué material estén ustedes planchando, es qué tanta temperatura le van a poner. Y tampoco se trata de dejar la plancha ahí una eternidad, sino nada más un ratito. Hago este lado y ahora, fíjense, meto mi costado y también voy a abrir costura y de una vez plancharle las pinzas. Entonces acomodo mi tela, paso mi plancha por aquí y abrir las costuras también nos ayuda como a asentar la costura, o sea, como que se acomoda la tela como mucho más, más bonito. Y eso va haciendo que nosotros vayamos viendo cómo quedó la prenda. Entonces eso es importante. Ahora voy a planchar mis pinzas. La pinza del busto pues ya quedó hacia abajo, entonces nada más la voy a planchar. Pero voy a tener cuidado de aquí no seguirme porque si no le voy a hacer como una arruga. Y la pinza del centro del talle hay quien la plancha hacia afuera y hay quien la plancha hacia adentro. Yo no sé qué es más correcto. Yo siempre les enseño cómo yo hago las cosas. Aquí le tengo que estirar bien la tela para que sí la planche bien. Entonces, ahí está. Recuerden que también siempre es importante planchar por el revés, porque hay veces que si planchamos por el derecho, hay telas que sí lo aguantan, pero hay otras que se brillan o se marca la pinza. Miren, aquí me pasé con la plancha y se arrugó, entonces tengo que planchar con la puntita de la plancha para que ya quede bien.
Ahora quiero que chequen ustedes la diferencia de cómo se ve una cosa con la costura abierta y una cosa sin la costura abierta. Entonces aquí mi costura se ve como asentada y de este lado donde no planché se ve como yo le llamo como inflado, aburbujado, o sea, no queda bien. Entonces sí es importante, fíjense por ejemplo, la diferencia de un hombro al otro hombro, que yo me dé el tiempo de ir cosiendo y planchando, porque esto va a ayudar a que mi prenda vaya quedando más bonita y de mayor calidad, ¿vale? Y con esto ya terminamos de abrir costuras con la plancha. Muchas gracias por ver este tutorial, espero que les haya gustado. Si así es, yo los invito a que nos regalen un like, no les cuesta nada, se suscriban a nuestro canal, le piquen a la campanita para notificaciones y si tienen alguna duda o comentario, que nos escriban a este bonito correo que está aquí abajo y les contestaremos ampliamente. Muchas gracias, nos vemos en el próximo tutorial. En nuestro siguiente tutorial aprenderemos a cargar una costura en una prenda de vestir.